días. Es una alegría poder compartir con ustedes nuevamente un repaso de la escuela sabática. Le damos una cálida bienvenida a todos los amigos que nos están acompañando en esta mañana. Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos de todo el distrito de San Rafael y aquellos amigos que también nos acompañan a través de las redes. Vamos a compartir con ustedes las palabras del salmista que encontramos en el Salmo 100, versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Vamos a hacer nuestras las palabras de David y vamos a unirnos cantando el himno número 534. En tu nombre comenzamos. Los invito, hermanos, a que inclinemos el rostro para elevar una plegaria a nuestro Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos pedir tu guía, tu dirección, para que al repasar la escuela sabática, Señor, podamos comprender las verdades que tú tienes para nosotros en este tiempo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el privilegio cada sábado que nos encontramos en la escuela sabática de apartar un momento especial para conocer testimonios maravillosos del poder de Dios en distintos puntos del globo terráqueo. Este trimestre estamos conociendo historias que nos llegan desde la división africana centro-occidental y tanto nuestras oraciones como nuestras ofrendas de todo el trimestre y especialmente del 13º sábado van a apoyar los proyectos de esta división en 3 países. En Guinea, Liberia y Nigeria. La historia de este sábado tiene como protagonista a Angelique Abeme. La historia lleva por título La oración que salvó a un matrimonio. Los invito a escucharla. La oración que salvó un matrimonio. Angelique Abem se enamoró de Peter cuando tenía apenas 15 años y él 20. La pareja se mudó a Oyen, una ciudad al norte de Gabón, donde tuvieron 2 hijas. La vida fue difícil para Angelique, ya que Peter bebía y fumaba, pero ella nunca dejó de amarlo.
Cuando cumplió 25 años, unos vecinos adventistas la invitaron a asistir a unas reuniones evangelísticas. Ella tenía muchas preguntas sobre el verdadero día de reposo y no se sentía satisfecha con las explicaciones del predicador. El último viernes de las reuniones habló con el predicador y éste le sugirió que le preguntara a su propio pastor sobre el tema del sábado, y así lo hizo. Esa noche, mientras caminaba a su casa, se encontró a su pastor en el camino. «Pastor, ¿el verdadero día de reposo es el sábado o el domingo?», le preguntó. Los adventistas dicen que la Biblia enseña que el sábado es el verdadero día de reposo. Para su sorpresa, el pastor no le refutó. «Lo que te dijeron sobre el sábado es verdad», respondió él. «Ahora que conoces la verdad, prueba con la iglesia adventista». Pero la vida de Angelique se volvió mucho más complicada cuando decidió bautizarse. Cuando le pidió a Peter que se casara con ella, él se negó y se mudó a Port Gentil, a 400 kilómetros. Angelique oraba cada mañana y cada noche para que Peter reconociera a Jesús. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Comenzó entonces a enviarle estudios bíblicos a Peter por correo. En Port Gentil, Peter tuvo muchos problemas. Un jefe lo acusó de robar y, a pesar de declararse inocente, fue encarcelado durante 3 meses. En prisión tuvo mucho tiempo para pensar, pues no tenía nada que hacer. Conoció a un capellán adventista que le ofreció estudios bíblicos y él los aceptó. Poco antes de salir de la cárcel, Peter se bautizó. Angelique supo a través de un amigo que Peter estaba preso, pero no sabía que había recibido estudios bíblicos, por lo que continuó orando por él cada día. «Señor, tú me permitiste conocer la verdad. Por favor, concédele a Peter la oportunidad de conocerla también». Cuando Peter al fin fue liberado, llamó por teléfono a Angelique para hablarle de su nueva fe. «Ahora entiendo por qué hiciste que me fuera», le dijo. «Estoy muy feliz de ser adventista». Angelique estaba más feliz todavía, pues aún amaba a Peter. Desde ese día sus oraciones cambiaron. Ahora le pedía a Dios que la nueva vida de Peter mostrara los frutos de su fe. Oraba para que él nunca volviera a beber ni a fumar. Peter siempre llamaba a Angelique para hablar con ella y preguntar por sus hijas. Durante una de esas llamadas, ella le dijo que planeaba llevar a su hija menor a Port Gentil, a un campamento de conquistadores de 1 semana. Acordaron encontrarse en el campamento. Habían pasado 6 años desde la última vez que se habían visto. Al reencontrarse, Peter saludó a Angelique con una gran sonrisa y un cálido abrazo. Mantuvieron una entretenida conversación durante 2 horas y Angelique se dio cuenta de que Dios realmente lo había transformado, ya que no fumaba ni bebía y su trato era muy dulce. Durante el campamento, Peter buscó conversar con Angelique unas cuantas veces más, y cuando el campamento terminó, Angelique decidió quedarse en Port Gentil 1 semana más para conversar con Peter. Fue entonces cuando él le dijo: «Te amo y te extraño. Quiero que nos casemos». «Sí, casémonos», respondió Angelique llena de emoción. 8 años después, Peter es anciano en la iglesia de Libreville, la capital de Gabón, y ama a Jesús con todo su corazón. Y Angelique no podría estar más feliz. Durante los días más oscuros, ella encontró esperanza en Mateo 6:33, donde Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Nuestro primer objetivo debería ser buscar el reino de Dios. Dice Angelique: si tu cónyuge no busca primero a Dios, sigue orando, ya que Él puede hacer un milagro en su corazón. Después de 6 años, Dios respondió mis oraciones. Hace 3 años,
Parte de las ofrendas del 13º sábado ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Angelique, en Libreville, Gabón. Gracias por planificar traer al altar una ofrenda generosa este 13º sábado, que ayudará a construir escuelas en otros 2 países africanos, Guinea y Liberia. La parte musical en esta mañana la escucharemos en las voces del coro Musicap de la Universidad Adventista del Plata y escucharemos el himno Oh, qué esperanza. Es nuestro Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad, que Él muy pronto
Llegó el momento central de esta escuela sabática en el cual repasaremos juntos los puntos más importantes de la lección de esta semana. El título de la misma, el poder de la oración, interceder por otros. Vamos a usar como punto de partida la cita que se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31, que también se encontraba en el folleto de escuela sabática de esta semana, que dice que había una estrecha relación directa entre las oraciones de los apóstoles, los discípulos, la iglesia naciente y el derramamiento del Espíritu Santo y por ende en la proclamación poderosa de la palabra de Dios. Sabemos y contamos con esta promesa de que cuando buscamos a Dios e intercedemos por otros, Dios obra primero en nuestros corazones para acercarnos a Él y también para darnos sabiduría para guiar a otras personas a su reino. En los momentos que siguen vamos a contar con la colaboración de algunos hermanos del distrito, como lo hacemos habitualmente, para ir respondiendo en forma ordenada algunas preguntas. Queremos agradecerles por la participación de este sábado a Joel Ascola, al hermano Jorge Morales, también al hermano Jaime Fernández de la iglesia de Cuadro Venegas y a nuestro pastor Mario Nicolier. La primera pregunta se la vamos a hacer en este caso a Joel. Joel, ¿qué textos de la palabra de Dios nos ayudan a comprender la importancia de la oración intercesora? Buen día, hermanos, feliz sábado para todos. Seguimos estudiando la lección número 4 de este tercer trimestre, que tiene relación con la oración intercesora. Y queremos encontrar una relación entre esta y el gran conflicto, que creo que entendemos, diría lo suficiente como pueblo de Dios. La Biblia nos muestra que hay un conflicto real entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Ahora, en este conflicto cósmico, según dice el folleto, Dios respeta la libertad humana. Nunca manipulará la voluntad ni coaccionará la conciencia. Él envía a su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. Los ángeles celestiales también entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Todo el cielo, todo el universo está involucrado en este conflicto. De una manera o de otra, todos están interesados viendo qué es lo que pasa, pero no solamente como espectadores, sino como protagonistas. Ahora, tenemos que entender que Dios está esperando de su pueblo que de la misma manera no sea un simple espectador, sino que pase también a ser, como ellos, un protagonista. ¿Cómo podemos hacerlo? Fíjense que según Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando uno lee un pasaje como este, es muy impresionante, porque se nos pone en una posición donde nos podemos poner a pensar, y si es contra todo eso, contra lo que estamos guerreando, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque ¿cómo podemos hacer para enfrentarnos a todas esas fuerzas que ni siquiera las podemos ver, pero que al mismo tiempo son muchísimo más poderosas que nosotros, aún con todo el poder bélico y de fuego que tiene el ser humano? No podemos pelear con ello porque no sirve para nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, para poder ser protagonistas y alistarnos en esta guerra, en esta batalla? Bueno, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Seguramente que estas fortalezas de las que está hablando son precisamente aquellos que nosotros estábamos mencionando en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y a partir de ahí, del versículo 13 en adelante, nos muestra que tenemos que
colocarnos una armadura. Y esa armadura no es una armadura como la conocemos nosotros. Es una armadura espiritual. Una de esas armaduras, una de las partes de esa armadura es la oración. Ahora, concentrémonos en la oración intercesora. ¿Cómo es que nosotros podemos alistarnos en esta batalla a través de la oración intercesora? Entendiendo lo que veníamos diciendo, Dios no puede forzar la conciencia de nadie. El carácter de Dios es amor, eso lo sabemos todos. Por consiguiente, la coerción, el forzar, el manipular, el imponer, no es algo con lo que Dios pueda trabajar, porque eso va en contra de la ley del amor, que es parte de su carácter. Así que no va a utilizar esos medios para poder trabajar en el corazón del hombre. ¿Y qué pasa si nos encontramos con alguien que mucho interés en Dios no tiene? Podríamos decir que está atándole las manos a Dios para poder trabajar en ese corazón, porque no está la voluntad de esa persona concentrada en buscar a Dios. Ahí es donde entra en función y donde se hace tan importante la oración intercesora. Puede ser un amigo mío, puede ser un pariente, puede ser un ser querido o alguien que yo conozco de algún lugar, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, en la familia. Y de pronto puede que no tenga intereses en Dios, pero yo sí tengo interés de que esa persona conozca a Dios. Entonces, ¿qué hago? Y puedo orar por esa persona. Entonces, al orar yo por esa persona, entonces le estoy dando yo permiso a Dios para poder trabajar en el corazón. Dice, en el gran conflicto entre el bien y el mal, la oración establece la diferencia. Cuando oramos por alguien que no conoce a Cristo, se abren canales de bendición divina para que fluyan en su vida. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Y en el conflicto de los siglos, en la página 580, dice, forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiéramos así. Entonces, Dios al mismo tiempo está haciendo muchísimas cosas para poder mostrarle a los que creen y a los que no creen acerca de su amor. Pero puede hacer mucho más cuando su pueblo se concentra en cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. ¿Y cuál es? La de predicar el Evangelio. Ahora, es importante que nosotros tengamos esa disposición. Hay un pasaje del Espíritu de Profecía que está en Hijos e Hijas de Dios, en la página 269, que dice así: al llamar a Dios nuestro Padre, cuando hacemos una oración, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una misma familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Así que si nuestra oración no se concentra solamente y de una forma egoísta en nosotros mismos, sino que va más allá e intercede por otros, entonces Dios no solamente va a obrar en nuestras propias vidas, sino que va a poder aún estar influyendo en otros corazones. Tenemos que en este momento entender lo siguiente, que al tratar el tema de la oración intercesora debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente cómo es que Dios actúa, pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. Muchas veces nos pasa que porque nosotros pensamos que esa persona está demasiado endurecida para poder acercarse a Dios, entonces
desistimos de hacer algo. Pero hay algo que podemos hacer. Es ponernos en manos de Dios. Es alistarnos para la batalla. Y esa batalla la libramos de rodillas. De rodillas delante de Dios. Esas son nuestras armas. Las armas de nuestra milicia. No son las armas que nosotros conocemos. Tampoco sabemos cómo obran, pero sí sabemos que están a nuestro alcance. Entonces, lo que podemos hacer que es confiar en Dios, tener fe en Él y de esa manera ponernos como hijos y como obreros humildes en sus manos para poder llegar a cumplir con la obra que Él nos encomendó. Al mismo tiempo, tenemos que entender algo, que estamos ya dentro de lo que es el gran conflicto en la recta final. Queda muy poco para que todo lo que se tenga que consumar se consume. Falta muy poco para que nuestro Señor diga consumado es. Lo dijo una vez en la cruz, lo va a decir una vez más cuando termine este conflicto y esté viniendo por nosotros. El trabajo que queda por hacer es mucho y ese trabajo lo vamos a realizar con éxito y con poder, pero de rodillas, delante de Dios y amando a nuestro prójimo. Ojalá que esta lección pueda ser una forma en la que abra nuestro entendimiento, pero también la posibilidad que nos dé de acercarnos más a Dios y a otros a su lado, para que de esa manera esta obra finalmente llegue a su conclusión y podamos encontrarnos con nuestro Señor cara a cara, que como adventistas del séptimo día es lo que más deseamos. Que Dios los bendiga y bueno, nos encontramos en otro momento. Jorge, ¿qué relación existe entre la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio? Dirijámonos a la palabra del Señor para leer Lucas 3:21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también y mientras oraba se abrió el cielo. En otra de las referencias, Lucas 5:16, dice: Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué nos dice esto? Que la vida de Jesús fue una constante comunión divina con su Padre. Oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Jesús conocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidades con el poder omnipotente de Dios, que todo Él lo puede, ¿no es cierto? Es un medio de elevarnos hacia Dios, el único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos. Esto son tan bonitas estas palabras, ¿no? Que el Señor fue una constante, el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, fue constante en su comunión con su Padre, con nuestro Señor. Y eso es tan importante porque a mí, mejor contar lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Todos saben que yo trabajaba en la policía, ¿no? Y 2 años orando, mañana, tarde y noche fue, y lo sigo haciendo, ¿no? Mañana, tarde y noche orando 2 años para pedir el sábado,
para poderme bautizar. Y me acuerdo de ese día que tomé toda la fuerza que el Señor me había dado y me presenté. Y pregunté. Y se fueron abriendo puertas porque yo tenía que ir pidiendo, se le llama las venias, ir pidiéndole las venias a cada superior que yo tenía. Y cuando fue que en ese momento al primer superior que yo le pedí las venias para hablar con el comisario en ese momento, me preguntó qué es lo que necesitaba. Entonces yo le digo, vengo porque tengo una necesidad muy grande de bautizarme. ¿Y cuál es el problema? El problema que, no problema, le digo, sino que quiero tener el sábado, el día del Señor. Entonces le expliqué por qué razón, ¿no es cierto? Me dice, yo no tengo problema, pero bueno, el que lo tiene que autorizar es el comisario. Entonces pasé a otro superior, porque eran 3. Me hizo la misma pregunta y me dice, no, es el comisario. Cuando llegué al comisario, él ya tenía conocimiento y lo único que me dijo que cumpliera con mi trabajo y que no tenía problema. En ese instante fue una felicidad, y ahí me di cuenta que el Señor responde a nuestras oraciones y que con Él no podemos vivir. Ese es mi testimonio con respecto a la oración, y también fueron las oraciones intercesoras de cada uno de mis hermanos, porque me acuerdo que toda la iglesia se puso a orar para que yo lograra el sábado. Hermano, un día oraron por mí y lo logré y acá estoy. Ahora, oremos por aquellos que nos necesitan permanentemente. No hay más palabras para poder comentar lo que uno vive, lo hermoso que es la oración intercesora. Feliz sábado. La tercera pregunta es para Jaime. ¿Fue el apóstol Pablo un intercesor? Buenos días, hermanos. Agradecido a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de participar en el repaso de la lección de la escuela sabática. Como ustedes saben, estamos justamente hablando acerca de la oración, y en forma especial la oración intercesora. La oración es el medio más efectivo que Dios nos ha dejado para poder salir de los problemas, para poder ponerle los problemas, para solicitar su ayuda en este tiempo tan difícil y de pandemia. Me ha tocado el tema que tiene que ver con Pablo, día martes. La oración intercesora que usó Pablo por sus conversos, por aquellas personas que él tuvo un tiempo con ellos predicando, estuvo enseñándoles la palabra, y debido a ciertas circunstancias no pudo acercarse más a ellos. Algo muy similar de lo que está ocurriendo ahora, en este momento. Tenemos muchos contactos con personas que le hemos llevado el Evangelio. Hemos conversado con ellos. Pero ahora con esta cuestión de que está de moda, la famosa pandemia esta, no nos permiten poder acercarnos a las personas. Y aquí es donde se hace más importante la oración intercesora. Una de las cosas importantes de la oración intercesora
es de alguna manera comunicarles, como lo hizo Pablo por carta, a las personas que estamos intercediendo por ellas. Que ellos se den cuenta que ese hermano, esa hermana que le estuvo dando estudios bíblicos, que la llevó a los caminos del Señor, está orando por ella. Y notemos algunas cosas interesantes que Pablo acá menciona en esa oración. Primero, él dice que habiendo oído vuestra fe en el Señor, estoy leyendo en Efesios capítulo 1, versículo 15, y de vuestro amor a todos los santos. Sus primeras palabras dan a entender el amor que estas personas tenían hacia Dios. Y él dice, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuán importante es tener ese contacto con los hermanos e ir viendo cómo van creciendo en forma espiritual. Esto, dice, es para gloria de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de gloria, qué interesante, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En este momento tenemos que estar confiando en que esas palabras, esos estudios que dimos a estas personas que están entrando en la iglesia, confiar que Dios le va a ir dando sabiduría, le va a ir ampliando el conocimiento. Por eso el versículo 19 dice, el 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo toca justamente esa parte de la hermandad que necesita acercarse más a Dios. Y exalta en los versículos 21 y 22, exalta el poder de Dios, el poder de Jesús, para que ellos confíen en que ese Dios todopoderoso, creador de los cielos, ese Dios que todo lo somete bajo sus pies, tiene poder para llegar al corazón de ellos, de aquellas personas que se sienten aisladas. Y acá en Filipenses también, el capítulo 1, nos habla acerca de la intercesión, ¿no?, que Dios hace hacia sus hijos. Filipenses capítulo 1 del 3 en adelante. Y siempre Pablo dando gracias a Dios por este privilegio que él tiene. Y hace resaltar, en este caso, en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, muy importante que esto, las personas que oramos por ello, lo entiendan y lo comprendan. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración intercesora justamente tiene que ver con eso. Darle fuerza, darle poder, darle la seguridad a la persona que Dios lo va a ir llevando. El Espíritu Santo trabajará en su corazón. Dice el versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la misma gracia. Él se une a sus hermanos creyentes. Él trata de vivir a la par con sus hermanos creyentes. Por eso dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más aún, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo.
¿qué pensaríamos nosotros si el pastor o la persona que nos dio los estudios nos manda una cartita o un mensaje ahora por WhatsApp con estas palabras? ¿Nos vamos a sentir tristes o nos vamos a sentir bien? Hermanos, Pablo quiere que nosotros tengamos fruto de justicia. Y la oración intercesora hace ver todos estos detalles. Es una gran responsabilidad que tenemos como miembro de iglesia en esta época. Tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje. Y si no lo podemos hacer en forma personal, lo estamos haciendo a través de este medio. Y la oración intercesora también sirve para este medio. Que Dios nos bendiga y aprovechemos esta oportunidad que Dios nos brinda. Y finalmente esta pregunta es para nuestro pastor. ¿Qué sucede cuando intercedemos por los demás y hacemos foco en la oración? Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Un privilegio de saludarlos aquí desde nuestra casa para compartir un momento muy especial relacionado con el estudio de la escuela sabática. Debo compartir con ustedes y contestar la pregunta: ¿qué sucede cuando somos intercesores de oración? En las Sagradas Escrituras encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el final del Apocalipsis muchos intercesores de oración, pero debemos considerar como el máximo intercesor Cristo Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él fue bautizado con el bautismo bíblico y luego, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto y allí estuvo 40 días orando y también ayunando, porque tenía una misión muy importante que alcanzar. ¿Cuál era esa misión? Ser el intercesor ante el Padre Celestial luego de dar su vida en la cruz del Calvario. Y antes de ir allí a los últimos momentos, antes de los juicios y antes de la cruz, Jesús fue al huerto del Getsemaní y tomó a sus colaboradores, a sus amigos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Se retiraron para orar y Jesús tomó fuerzas. Dios Padre envió desde el cielo un ángel que puso la mano sobre el hombro de Jesús y le dijo que muchos se salvarían fruto de su ministerio, fruto del sacrificio en la cruz y fruto de la intercesión que Él está haciendo también en el santuario celestial por cada uno de nosotros. Sí, Cristo es el ejemplo supremo de intercesión. Y también la lección de la escuela sabática nos presenta que el apóstol Pablo, alguien que antes de conocer a Jesús había sido un perseguidor de los cristianos, pero cuando se encontró con Jesús, lo amó profundamente, su vida se transformó y de allí en adelante él fue predicando la palabra en las diferentes ciudades como Éfeso, Colosas, Filipos, y el apóstol Pablo organizaba las iglesias, dejaba establecido el ministerio del ancianato, al diaconado, y luego entonces él les enviaba las cartas de apoyo, oraba intensamente por ellos. El apóstol Pablo fue un intercesor con mayúsculas también del primer siglo de la iglesia cristiana. Pero también podemos ver que en la cárcel de Filipos, cuando estaba con Silas como misionero, también Pablo cantaba, oraba, y fruto de ese ministerio de intercesión, la cárcel allí cayó por un terremoto, y aquella noche el carcelero y su familia fue alcanzado por el poder maravilloso del testimonio de estos misioneros, de Pablo y Silas, que estaban allí en la cárcel. Sí, cada uno de nosotros podemos ser verdaderos intercesores de oración. Y quiero compartir con ustedes una cita inspirada que está en el libro La Oración, en el capítulo 24. Dice: en la oración privada todos tienen el privilegio de orar todo el tiempo que deseen y de ser tan explícitos como quieran. Pueden orar por todos sus parientes, por sus amigos
Y la cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las dificultades, las pruebas y las tentaciones. Debemos orar. ¿Por quién podemos orar? Por nuestros familiares, por nuestros amigos, orar por los enfermos, orar por todos aquellos que están padeciendo este momento difícil de pandemia. Hay personas que han quedado sin trabajo, hay familias que están sufriendo. Tenemos el privilegio de ser intercesores de oración, de ayudar a otros, de ser también colaboradores con Dios en la tarea de alcanzar a aquellos que necesitan de Dios. Quiero enviarte un gran saludo e invitarte a ser un intercesor de oración. Que Dios te bendiga. Queremos agradecer a cada uno de nuestros hermanos por el aporte que han hecho en esta mañana en el repaso de Escuela Sabática, y para finalizar y a manera de conclusión me gustaría compartir una cita del libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 247, que dice: los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. ¡Qué hermosa promesa! Y en esta promesa tenemos la seguridad de que ninguna oración se pierde. Dios jamás se olvida de nadie. Todas estas oraciones quedan almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento adecuado y en el lugar oportuno. En esta mañana Gisela Antunes trae una hermosa historia para nuestros niños. La escuchamos ahora. Hola, hay un mensaje para ti. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil. Dejad venir a los pequeños, dice Jesús, dice Jesús. Hola, buen día, feliz sábado. Qué lindo que nos podamos volver a encontrar en este día tan lindo y preparado para vos y tu familia. Un día especial y diferente. Hoy quiero contarles la historia de un hombre que se llama Jacob, que estuvimos viendo todos estos sábados anteriores. Jacob estaba volviendo a su tierra, donde él había nacido, donde él había crecido, y estaba feliz viendo las maravillas de su tierra, recordando los valles, esos arbolitos que encontraba, pero a la vez su corazón estaba triste y preocupado, porque sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú. Y él había hecho algo no muy bueno, ¿se acuerdan? Había robado a Esaú su primogenitura. Entonces él estaba triste y feliz, estaba preocupado de las dos cosas. Pero Dios, que lo amaba tanto a Jacob, ¿saben qué hizo? Mandó ejército de ángeles para que cuidaran de él, Jacob, y toda la gente que volvía con él. Porque Jacob no iba solito, iba con toda su familia. Así que Dios mandó ejércitos de ángeles para que lo cuidaran. ¡Qué lindo! ¡Qué protegido que estaba Jacob! Jacob mandó a unos mensajeros para que se encontraran con Esaú y le dijeran que él venía en son de paz, que no quería pelear, sino que se quería reencontrar nuevamente con él, con su hermano. Pasaron los días y estos mensajeros volvieron. ¿Y saben qué le dijeron a Jacob? Jacob, Esaú parece que no te perdonó. Esaú viene con un ejército de soldados para luchar con vos. Parece que Esaú no se olvidó de lo que pasó. Así que Jacob se empezó a preocupar. Así que él se fue a un lugar apartado donde no estaba toda su familia. Se fue a un lugar apartado a orar y pedirle ayuda a Dios.
Y mientras él estaba orando, ¿saben quién vino? Vino alguien, un extraño, que no sabíamos quién era, que le tocó el hombro a Jacob. Y Jacob pensó que era un ladrón y comenzó a luchar y luchar con este hombre, con este extraño. Y lucharon toda la noche sin parar, luchaban y luchaban y luchaban. Y Jacob no sabía quién era, pensaba que le quería robar. Hasta que estaba por amanecer y este extraño le tocó la pierna. Y él como que se tambaleó y no pudo seguir luchando. Y ahí se dio cuenta que este extraño no era cualquier extraño, sino que era Jesús. ¿Saben que Jacob, al darse cuenta de esto, agarró a Jesús y no lo quiso soltar? Y dijo, no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Así que Jesús bendijo a Jacob y le dijo que no se preocupara. En la noche se le apareció a Esaú un ángel y le dijo que no enfrente a Jacob, que él estaba arrepentido. Así que Esaú y Jacob se volvieron a encontrar y no hubo peleas, no hubo luchas, porque Jacob pidió perdón a Esaú y Esaú perdonó a Jacob. Y cuando se encontraron se abrazaron y se besaron porque hace muchísimos años que no se veían a causa de todo eso que había pasado. Pero ellos se perdonaron y eso era lo mejor que había pasado. Dios te perdona a vos y me perdona a mí. Dios siempre nos perdona y nosotros también tenemos que perdonar cuando nos hacen alguna cosa que nosotros no queremos o que no nos gusta. Nosotros tenemos derecho a ser perdonados y a perdonar. Y Dios siempre te perdona, no importa lo que hagas. Dios siempre te perdona. Dios siempre me perdona. ¿Qué les parece si juntamos nuestras manitos y cerramos nuestros ojitos y vamos a orar agradeciendo a Dios porque Él siempre nos perdona? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos perdonas. Gracias, Señor, por ese don maravilloso del perdón. Te queremos pedir ayuda para que siempre que tengamos algún problema con alguien, tú nos ayudes a perdonar. Gracias, Señor, por tu amor. Acompáñanos durante este hermoso día. En tu nombre, amén. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por quedarte a escuchar la historia. Nos vemos. Para terminar este culto que hemos tenido todos juntos, vamos a entonar las estrofas del himno 384, El Jardín de Oración. Jardín memorable y hermoso
mis penurias y cargas quitar. Allí el rostro del cielo florecer, y mi copa se ve rebosar. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Es el sitio donde Cristo me invita a implorar su bondad y perdón. Es allí donde el alma contrita se recoge con fe y devoción. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Los invito a todos a inclinar el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por regalarnos estas horas sagradas para compartirlas con nuestros hermanos en el estudio de la palabra, en la reflexión juntos, también el haber podido adorarte como distrito a través de distintos medios. Gracias, Señor, por morar nuestro corazón y porque sabemos que podemos invocar tu nombre pidiendo sabiduría para que primero nos transformes y para que nos puedas usar para llevar la salvación a las distintas partes de la tierra. Señor, úsanos con poder, transfórmanos y que podamos alumbrar este mundo lleno de tinieblas. Quédate en nuestros corazones, lo rogamos sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesús, y en él te damos gracias. Amén. Llegó el momento de despedirnos y queremos invitarlos para poder participar el próximo sábado nuevamente de otro programa similar. Que Dios los bendiga, que tengan un hermoso sábado. Feliz sábado para todos, nos reencontramos el próximo sábado.